concepto de usura es un concepto central en todos los cantares. La economía está en Ezra Pound como la metafísica está en Dante. La construcción de la Divina Comedia tiene como fundamentación el pensamiento teológico de San Tomás de Aquino y tiene la referencia en el campo político del concepto de la monarquía metapolítica de Italia. Voy a explicar ese concepto de la monarquía metapolítica, no política. Il est, cioè, c'est-à-dire, come si dice? Cioè. Es decir. Es decir. No. Es decir, oh, gracias. Es decir, la fundamentación espiritual de la política. Ese es el concepto de metapolítica. La política es lo que se hace, pero para hacer correctamente es necesario tener un horizonte más alto en el mundo de las ideas, en los mundos de los conceptos, en los mundos de los principios absolutos, el cielo. La política está aquí abajo en la tierra y la metapolítica está arriba en el cielo, está en las manos de Dios. No hay poder verdadero y legítimo si no está fundamentado en la metapolítica, si no está fundamentado en Dios. El rey que no se conforma a los principios de la metapolítica no es un rey, es un tirano. Y los cristianos pueden matarlo, porque es correcto matar el tirano. Lo que es ese pensamiento en Dante se encuentra también en Pound, pero más fundamentado en un concepto de ética, principios generales de las relaciones entre el hombre y el hombre con sí mismo. Es un horizonte más horizontal. El horizonte de la metapolítica y de la metafísica es una relación vertical entre el hombre y Dios. La relación horizontal es entre el hombre y sí mismo y los otros hombres. Pero en ambos los casos, como en la Divina Comedia y en los cantares, el proyecto es lo de generar por medio del poema una fundamentación nueva para un mundo nuevo. Eso está en la Divina Comedia y está en los cantares. Y ese mundo nuevo no es nuevo porque tiene cosas así dichas modernas. No, tiene cosas muy antiguas. Es moderno porque está en una relación correcta con todo el pasado del hombre y todo el pasado de su cultura. Es un mundo nuevo porque es capaz de crearse un idioma nuevo. Recuérdense que Dante fundamentó el italiano. Después de Dante, el italiano se queda así como está. Sí, se agregan muchas nuevas palabras, cambian algunas palabras, pero la fundamentación del idioma es la que dice Dante, que regaló a los italianos un idioma para todos. Porque en el Medioevo los italianos empezaron a hablar distintos dialectos que no se entendían entre ellos. Y Dante creó la lengua nueva.
y la creó escuchando dos cosas: la tradición literaria clásica, la tradición literaria mucho más cercana a él, la de la poesía provenzal y de los poetas de Florencia como él, los así dichos Cervantes de amor, él, Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli y otros. Pero es también relacionada con el idioma del pueblo. De hecho, había que elegirse la Divina Comedia con acento toscano, porque de realidad el idioma es lleno de expresiones populares de Toscana y en particular de Florencia. Entonces es una mezcla muy fuerte de cosas muy cultas como Virgilio, como Homero, como Ovidio y toda la tradición literaria clásica, pero también de cosas muy nuevas como la actitud de los poetas provenzales y de los italianos que siguieron a ellos de crear nuevas palabras o transformar el significado de algunas palabras en un otro significado conocido solo entre ellos, como una jerga de un grupo cerrado, y lo que es el idioma de la gente. Ese concepto de la creación de un idioma nuevo es otro concepto que está en los cantares. Un idioma nuevo significa una manera nueva de relacionarse con el mundo. Como la Divina Comedia, como más Homero, Ilíada y Odisea, no fueron solo poemas épicos, cuentos que tú puedes gozar porque son llenos de aventura, fantasía, que nos capturan mucho, sino para los antiguos griegos Homero es como la fundamentación universal del saber, del conocimiento. Miren, no de la sabiduría, o también de la sabiduría, ma algo más, el conocimiento, como una enciclopedia. Para nosotros es difícil entender esto, porque no tenemos una relación directa con el universo de la época de Homero. Cuando hablamos de Homero, hablamos de un hombre ficticio, ficcional, ¿cómo se dice? Ficcional. Puede ser que existiera uno de estos que se llamó Homero y que hice como una especie de antología de todo lo que en siglos habían cantado los aedos, los poetas que improvisaban y no escribían. Ese universo empieza más o menos en el 1100 a.C. y la sistemación de los dos textos, como nosotros lo encontramos todavía, es del 800 a.C. Como decir, nosotros parece muy lejos, pero se piensa que la literatura egipcia empieza en el 2500 a.C., o si piensas que la literatura sumera empieza en el 3500 a.C., 800 años son casi nada. Platón cuenta de su viaje en Egipto y su encuentro con los sacerdotes de Ra, que hablaron de él, de la Atlántida. El sacerdote dijo a Platón: ustedes los griegos son muy jóvenes
y los jóvenes no tienen mucha memoria, se olvidan también lo que ellos mismos han hecho, porque hacen muchas cosas, todo es nuevo por ellos, y ustedes no se recuerdan que fueron ellos a parar la invasión de los Atlántidas. Yo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Ves? Así jovencito tú eres, Platón, y sigue el cuento de la historia de Atlántida. Pero recién que sea los 800, la fecha de 800 años antes de Cristo, para la memoria de un hombre es bastante, porque se olvide. Y sobre todo porque los cambios de las relaciones humanas, de la construcción del mundo, desde este periodo a hoy, es enorme. Entonces, entender cómo sea posible que un griego considere Odisea e Ilíada como textos de más o menos cultura general, ¿no? Como decir, los principios éticos, los principios de la relación, la buena manera, hay todo, la filosofía, hay todo allí. En el mismo sentimiento, Pound empezó a escribir los cantares. Los cantares tienen que ser la enciclopedia cultural del mundo nuevo.